Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor. Bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes el Salmo 139, del 1 al 2, que dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y hoy quiero tratar el tema de los pensamientos. Y quiero empezar contándote una historia que leí en un libro hace mucho tiempo, el cual te lo narro en forma resumida. Se trata de dos niños que patinaban en una laguna congelada. Era invierno y ellos se divertían. De pronto el hielo se abrió a los pies de uno de los niños y este cayó dentro de las aguas gélidas. El otro niño, que quedó arriba, con desesperación veía que su amiguito estaba ahogándose debajo del hielo. Sin pensarlo dos veces, consiguió una piedra de la orilla y lo llevó donde estaba el amiguito sumergido. Levantó la piedra y golpeó contra el hielo. Al tercer intento, la piedra causó un hueco por donde pudo salvar al niño que se estaba ahogando. Un anciano que estaba en la orilla pidió ayuda y después de un tiempo llegaron policías y bomberos socorriendo a los niños. Los bomberos vieron el tamaño de esa piedra sumergida al fondo de la laguna, que no era muy profunda, y decían: no puede ser, un niño de esta edad no puede alzar una piedra de ese tamaño. Y todos estaban de acuerdo. En eso se acercó el anciano que vio todo y les dijo: yo sé por qué el niño pudo levantar la piedra. Y los bomberos y policías exigieron una explicación a este anciano. Y el anciano les dijo: el niño estaba solo, no había nadie a su alrededor que le dijese: tú no puedes. Ese es el fin de la historia. En nuestra mente se generan los pensamientos. ¿Cuántas veces han llegado a ti pensamientos que limitan tu accionar? En tu educación, en el trabajo, en la congregación. ¿Cuántas veces escuchaste decir: tú no puedes? Y lo peor de todo, tú lo crees. Crees todo lo que te dicen. Definamos, según el diccionario de la RAE, ¿qué son los pensamientos? Pensamiento es la capacidad que tienen todas las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. Entonces los seres humanos tenemos la capacidad de formar ideas y representaciones de la realidad en base a nuestros pensamientos. Estos pensamientos se forman en la mente. Nace el poder intelectual del individuo.
el conocimiento y el razonamiento son mentales. La ausencia de la capacidad mental hará que el individuo sea incapaz, ignorante y posteriormente inhábil. Según estudios científicos, se estima que tenemos unos 60,000 pensamientos diarios y la mayoría son negativos, repetitivos y del pasado. Tú ya te conoces y sabes cuántos pensamientos puedes grabar y cuántos desechar. Está comprobado que más del 90% de estos pensamientos se repiten y alrededor del 80% son negativos. Ahora, ¿los pensamientos controlan tu vida? Si tu vida está regida por Cristo, debemos comprender que no podemos tener pensamientos sueltos. Nuestros pensamientos deben estar sujetos a la obediencia de Cristo. Eso dice 2 Corintios 10:5, que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. La sabiduría divina está sobre todo argumento y sobre todo mortal orgulloso. Así que, como hijos de Dios, debemos pensar de la forma en que nuestro Salvador lo hace. Preguntarnos en cada momento, ¿Jesús pensaría de esa forma? Así, de esta forma, nuestros pensamientos no nos llevarán a un proceso de contaminación espiritual. Con esta sujeción de los pensamientos, quiero que entiendas que el objetivo principal del enemigo es controlar y manipular tu mente. Al hacerlo, logrará tener el control de cada área de tu vida. Por eso es crucial que cuidemos lo que pensamos, ya que lo que pensamos a diario determinará lo que declaremos, cómo actuamos y cómo sentimos. Entonces, la batalla más peligrosa se libra en nuestra mente. Si no tienes tus pensamientos sujetos a la obediencia de Cristo, entonces tus pensamientos sueltos corren el riesgo de ser atrapados por el enemigo. Y la situación empeora si tu comunión con el Espíritu Santo no es de las mejores y acallas la voz que te advierte del peligro que se presenta tener pensamientos sueltos. ¿De dónde llega la influencia para tu forma de pensar? Existen 3 fuentes de donde provienen los pensamientos: pensamientos del mundo, de la carne y la influencia espiritual. Vamos a ver los pensamientos del mundo. La pregunta de muchos cristianos y lo que nos dicen es: ¿por qué voy a ser diferente si todo el mundo lo hace? Y nos podemos a pensar, el mundo como un algo que influye en todos mis hermanos y hermanas. Pero un momento, alto. Nosotros no somos de este mundo, ni de este tiempo. Leemos Romanos 12:2 que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. A veces seguimos al mundo por presión de otros, amigos, familiares, por el trabajo, pero la mayor parte de las veces lo hacemos simplemente porque nos atrae y ni siquiera analizamos si es pecado o no. Cuando nos apartamos de esa influencia nos llaman tímidos, mojigatos, aburridos. Pero hagamos un listado de aquellas prácticas populares como ser fumar, beber, drogarse, ver películas pornográficas, y hasta debemos seleccionar con mucho cuidado lo que llega a nuestras redes sociales. No nos adaptemos a este mundo. Transformémonos renovando continuamente nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. De esta forma veremos la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Vamos a ver ahora los pensamientos de la carne. Los pensamientos de la carne son los que nacen del deseo propio. Y estos están detallados en Gálatas 5, del 19 al 21, que dice:
Inmanifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los pensamientos de la carne son los que te pueden llevar a un nivel más alto de contaminación espiritual, porque nuestros pensamientos podemos pedir ayuda al Espíritu Santo, y mientras sean pensamientos, y el Espíritu Santo vendrá a rescatarnos para que no lleguemos a la tentación, que es el siguiente paso de la contaminación espiritual. ¿Qué es la tentación? Es la influencia espiritual negativa que hace que el hombre ceda a las pasiones y placeres, a todo lo que hemos enumerado antes. Entonces ya no solo son los pensamientos, sino que ya tomarás decisiones de ser un borracho, de ser un homicida, o de caer en alguna acción, en alguna obra de la carne y del mundo. Ponte un alto. Alto. No te dejes influenciar, ponle un alto, un freno al enemigo. No dejes pensamientos sueltos en tu vida. Sujétalos a la obediencia de Cristo. Amén, hermano. Oremos, hermano. Amado Padre Celestial, a ti que estás sentado en tu trono de gloria, te pedimos que nos ayudes a sujetar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Declaramos que el enemigo no influye en nuestro entendimiento y no le creemos cuando quiere contaminar nuestra mente con pensamientos negativos. Soy hijo de Dios y es mi Padre Celestial quien llena mi vida de palabras de vida y de amor. No necesito del mundo pecaminoso. Mi vida es y será del reino de Dios. A ti, mi Dios, sea todo el poder, el honor, la gloria y la majestad por el tiempo eterno. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que sea hasta la próxima vez. Bendición. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. Resucitó.
canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto
y en las tinieblas tu amor perfecto me alcanzó y me rescató. Ya terminaste, todo está escrito, mi esperanza está en. ¿Quién pensaría en tanta gracia? ¿Quién sostendría tanto amor? El Dios eterno bajo del cielo para cargar con tu dolor. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes la corrió. Hermoso Cristo, soy tuyo siempre, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, gloria al que me liberó. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas se rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Llegó el día de la promesa, su cuerpo muerto respiró, el león rugiente rompió el silencio y de la tumba se elevan. Llegó el día, una voz, y llegó el día de la promesa, su cuerpo muerto y respiró, el león rugiente rompió el silencio y de la tumba se levantó.
Oremos por la palabra que se desata hoy para todos nosotros. Una palabra que viene con muchas enseñanzas y con mucho amor, que en algún momento ustedes van a evidenciar el fruto en nuestras vidas. Vamos a combatir a toda distracción. Que nada sea motivo para que nosotros podamos escuchar esta palabra y aplicarla en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas bendiciones. En este tiempo vamos a hablar de la actitud correcta de una mujer de Dios. ¿Cuál debería ser la actitud correcta de una mujer de Dios? Una persona con frecuencia tiende a imitar la actitud o el comportamiento de las personas que los rodean, pudiendo ser estas buenas o malas. Pero aún la palabra nos advierte de esto, ¿ya? Y les voy a pedir que nos vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. ¿Qué es lo que nos dice? Examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. En otra versión nos dice, si no pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. A lo largo de la palabra podemos ver diferentes actitudes de diferentes personajes bíblicos, actitudes buenas como actitudes malas. Y la lista que desglosaremos a continuación resalta a 7 mujeres y las actitudes que ellas tuvieron frente a lo que tuvieron que pasar. Amén. Entonces, ¿por qué justamente hacemos esta aclaración? ¿Por qué vamos a separar estas 7 mujeres como tal? Porque, como les decía en un inicio, una persona tiende siempre a imitar. No es que las mujeres nomás imitan o los hombres nomás imitan, tendemos a imitar. De alguna u otra manera tendemos a imitar. Lo que nosotros queremos rescatar de estas 7 mujeres son estas 7 actitudes que han caracterizado y han llamado la atención de Dios, y eso lo vamos a ir entendiendo conforme vayamos hablando de cada una de ellas, para que en verdad también ustedes puedan llamar la atención de Dios. Amén. Como mujeres puedan llamar la atención, como hijos de Dios, hijos e hijas, podamos llamar la atención de Dios, pero direccionada específicamente a las mujeres, ustedes pueden llamar la atención de Dios. Amén. La primera que vamos a ver, la humildad de María, madre de Jesús. María fue elegida entre diversas mujeres para ser la madre del Mesías. Tal vez eso pudiera haber llevado a su corazón cierto orgullo, cierta altivez. Sin embargo, dijo algo que todos necesitamos decir diariamente a Dios: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y eso está en capítulo 1, verso 38 de Lucas. Hágase conmigo conforme a tu palabra, que se haga tu voluntad. Y es importante que una mujer asuma la voluntad de Dios, se rinda por completo a la voluntad de Dios, sin importar lo que pueda desencadenar después. Porque entendemos, por ejemplo, en el caso de María, que su situación se iba a complicar si decidía aceptar la voluntad de Dios. ¿Me entiende? En un tema de la cultura judía, en un tema de la tradición, en un tema del entorno en el cual ella estaba rodeada, pero a ella no le interesó eso, no le importó eso, más aún lo que le interesaba era hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias que pudieran haber venido. Y obviamente en esa confianza, en esa entrega plenamente a la voluntad de Dios, pues obviamente ¿qué es lo que termina uno? Confiando en Dios. Por lo tanto, no debería entrar miedo en tu corazón, y si pasa esto y si pasa lo otro, no debería entrar eso en tu corazón. Y eso es lo que pasó con María, y obviamente es lo que ella aceptó. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Cada mujer, cada hijo de Dios, cada hijo o hija de Dios tiene que aferrarse de esto. Tiene que aferrarse de esto, ¿para qué? Para que pueda hacer conforme a la palabra de Dios, para que en verdad asuma esa voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta, y en verdad la ponga en práctica, sin importar lo que Dios te vaya a pedir. Y vamos a entender un poco qué es el significado de humildad, porque estamos rescatando en esta primera mujer que queremos llamar la atención, la actitud humilde que tuvo. Pero vamos a entender qué es humildad. Humildad es que no hace ostentación de sus virtudes. La humildad es caracterizada porque no hace ostentación de sus virtudes.
Obviamente si eres una mujer intercesora, no vas a hacer ostentación de esas virtudes. Si eres una mujer evangelista, si eres una mujer pastora, si eres una mujer que tienes diferentes virtudes, no solamente en el tema ministerial, pero también en tu tema personal, en tu vida personal tienes diferentes virtudes, no vas a hacer ostentación de estas virtudes o de aquello que Dios te ha entregado, de las bendiciones que Dios te está dando. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando en el momento, en el instante en el cual una mujer hace esto, pues es como decir a las demás, miren, yo tengo esto, yo soy mejor que ustedes y ustedes no. Y seamos honestos, no he visto esta actitud en todas las mujeres, pero sí podemos decir que en muchas mujeres hay este tipo de actitudes donde viene el tema de las comparaciones. Es que mira, yo tengo esto, tú no tienes esto. No lo dirán de frente, algunas sí, pero lo hacen bien sutilmente. Mira, es que yo me he vestido así, es que yo me he peinado así, mira, yo me veo más bonita que tú. Entonces, quieras o no, hay en el ambiente como tal, recalco, no es en todas, pero está esto contrario al tema de la humildad. Y podemos decir obviamente en este ejemplo que María tenía todo el derecho de decir, bueno, pues Dios me ha escogido a mí para que yo sea la madre del Mesías. Pero no lo hizo. Más aún, enfrentó, como les estoy diciendo, algo que se iba a venir fuerte contra su misma vida por el tema de la cultura y la sociedad en la cual vivía. La humildad de María al ponerse en las manos de Dios, aún sabiendo que no sería una decisión sencilla de tomar, ya que conllevaba que podría ser repudiada por su esposo. O sea, de la nada nomás está desposada con José, José se va, regresa y está embarazada. ¿Me entiende? Entonces había muchas cosas que podían pasar, pero obviamente María lo que estaba haciendo era confiar en Dios, y obviamente Dios, que toma el control de todo, manda un ángel para que le diga a José, el hijo que va a concebir María es el hijo de Dios, para que le explique, para que le entienda. Y obviamente María en ese momento no dijo, ¿y qué va a decir mi esposo? Y esto y lo otro. No, hágase conmigo conforme a tu palabra, que seas tú haciendo lo que tú quieras hacer conmigo. Amén. Y esa humildad que tuvo ella, de no gritarlo a los 7 vientos, miren, yo voy a ser la madre de Jesús, sino que en verdad esa humildad que ella tuvo, pues desencadenó que hoy sea recordada por esta humildad que ella tenía, ¿ya? Y obviamente lo que queremos rescatar de María, de esta mujer, es el tema de esta actitud humilde. Amén. Esta actitud humilde. Dios te ha hablado, Dios te ha dicho algo, tienes que tomarlo con una actitud humilde. Tienes que tomarlo no para menospreciar a las demás mujeres, sino para que en verdad las impulses y las animes para que también ellas reciban esa revelación. Sin embargo, en este caso María puso en un segundo plano sus deseos o sus decisiones personales, confiando en Dios plenamente, y reconoció que si es la voluntad de Dios, esa sería la mejor opción. Amén. Segunda actitud que nosotros debemos, segunda actitud que como mujeres ustedes tienen que rescatar, la perseverancia de Ana. Pero no una perseverancia de quiero, me dan y luego ya pasó. Sino van a entender cuál fue el tema de la perseverancia que tuvo Ana como tal. Ana era la esposa de Elcaná y era estéril. Algo considerado como una especie de maldición en su época. Era despreciada por Penina, que era la otra esposa de Elcaná, de su esposo, y cargaba con una gran tristeza en su corazón a causa de todo esto. Y obviamente pues la otra esposa de Elcaná, del esposo de Ana, pues se burlaba todo el tiempo de ella, ¿no? Porque ella tenía los hijos y obviamente ella no tenía. Eso está en 1 Samuel capítulo 1 verso del 4 al 6. Pero no desistió de su objetivo de tener un hijo y no se entregó a la murmuración, no se entregó incluso, como te decía, a lo que puedan decir a su alrededor, porque era considerado como una especie de maldición en esa época. Por el contrario, fue perseverante en la oración. Fue perseverante y luchó hasta que en verdad Dios le regaló un hijo, y todavía la bendición fue mucho más grande. Vamos a entender, y obviamente estamos rescatando en esta segunda mujer, la perseverancia de Ana. Pero vamos a entender qué es perseverancia. Perseverancia es la firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Perseverancia es la firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. La perseverancia de Ana logró que tuviera no solo un hijo, sino 3 hijos y 2 hijas. Es importante entender que la perseverancia no termina al ver el cumplimiento de nuestra petición,
sino cumpliendo nuestra parte del pacto que hagamos con Dios. Ana fue firme y constante en el pacto con Dios, y lo hermoso fue que Dios le permitió disfrutar al criar a más hijos. ¿Qué es lo que pasó con Ana cuando se fue al templo? Y allí estaba Elí, el sacerdote, y obviamente ella se puso a orar tan fuerte, estaba con sus ojos cerrados, orando, y estaba hablando ahí, sin hacer ruido, estaba hablando, que de repente nomás Elí se acerca y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué no vas a pasar tu vino a otro lugar? Estás ebria. Y obviamente Ana le dice: Señor, pero yo no he tomado nada. ¿Por qué me dices que estoy ebria? Pero en verdad yo te digo que no he tomado nada. Y en ese momento, ¿qué es lo que pasa con Ana? Ana le estaba pidiendo a Dios que si tú me das un hijo, le decía a Dios, yo te lo voy a entregar a ti para que sirva en tu reino, para que sirva en tu tabernáculo, para que esté a tu servicio, yo te lo voy a entregar. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa cuando Dios le entrega esta bendición de Ana? Esta bendición le entrega a su hijo. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, pues recibe esta bendición y ella cumple con esta bendición. Ella cumple con esta bendición, ella cumple con lo que Dios le había prometido. Amén. Y obviamente cuando nace Samuel, en este caso, va y lo entrega para que viva en el tabernáculo, para que viva ahí con el sacerdote Elí. Y no solamente ahí termina, porque dice: ya, ok, tú me regalaste un hijo, sino que tras el cumplimiento, tras esta perseverancia que tuvo Ana, Dios la bendijo y pudo tener el privilegio de conocer, de saber qué era criar un hijo, porque Dios le regaló 3 hijos y 2 hijas más. Y es importante entender esta bendición, es importante conocer todo lo que Dios quería hacer con Ana, pero que no se hubiera podido manifestar en ella si es que ella no hubiera sido perseverante, si es que ella no hubiera luchado hasta el final buscando que en verdad le dé un hijo, que Dios la bendiga con un hijo. Amén. Y es importante tomar esto en cuenta. Por eso la actitud que tenemos que rescatar de Ana es esa perseverancia, es esa lucha constante de ir todos los días al templo, de buscar en oración, de buscar en ayuno, de buscar en su presencia, que Dios nos pueda dar una petición, la petición que podamos estar buscando. ¿Se dan cuenta? Y obviamente esta actitud es la que tenemos que rescatar, esta perseverancia que tuvo Ana. Y como mujeres, ser perseverantes en la oración, ser perseverantes en esas peticiones que podamos tener en nuestro corazón, pues obviamente mostrándole, diciéndole a Dios: Dios, quiero esto, anhelo esto, busco esto, y Dios, te prometo eso. Y si haces una promesa a Dios, pues seas tú cumpliendo esa promesa. Amén. Siguiente actitud que nosotros queremos rescatar: la valentía de María Magdalena para superar el pasado. ¿Quién fue María Magdalena? La Biblia dice que María Magdalena estaba endemoniada y Jesús expulsó de ella 7 demonios. Eso está en Lucas capítulo 8, verso 2. No tenemos muchos detalles del pasado de María Magdalena, sin embargo, ciertamente no fue un pasado que agradó a Dios, porque si no, no tendría pues esos 7 demonios que Jesús tuvo que expulsar. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, tuvo el valor de superar su pasado y ser una gran sierva del Señor Jesús. No sé si me entienden. Tuvo esa fortaleza, tuvo esa valentía para superar su pasado y ser esa gran sierva del Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que rescatar ahora. Eso es lo que nosotros tenemos que rescatar de este tiempo, la valentía de María Magdalena. Esta valentía que prácticamente ha hecho que en verdad pues sea mencionada como una de las discípulas de Jesús, que ha permanecido aún en este tiempo, pues que ha permanecido muy cerca a Jesús. ¿Se dan cuenta? Y en muchos pasajes de la palabra nosotros podemos ver cómo ha estado ahí María Magdalena. Pero obviamente nosotros estamos hablando de la valentía de María Magdalena, estamos hablando de la valentía que ella tuvo, de esta actitud valiente que ella tuvo. Pero esta actitud valiente, esta valentía como tal, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que implica esta valentía? Valentía es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles.
Valentía es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Y la Biblia nos habla de que si bien Jesús expulsó de ella 7 demonios, ella pues tuvo la actitud, tuvo la valentía de confrontar a su misma vida, su mismo pasado, para obviamente decidir por Cristo, decidir seguir a Jesús y obviamente dejar a un lado el tema del pecado. Ella es mencionada siempre en compañía de los discípulos. Y aún así podemos ver que gracias a esa actitud valiente que tuvo para renunciar a su pecado, a pesar de que estuvo en pecado como cualquiera de nosotros, somos pecadores, pero somos pecadores perdonados, ¿no ven? Entonces, a pesar de que fue una pecadora y Dios expulsó de ella 7 demonios, esta actitud valiente que tuvo para superar su pasado, no para volver a caer en el pasado y volver a caer en el pasado, y aún así 50 años después acordándome, sí, tal día me has dicho, tal día me has hecho. No, sino tuvo la actitud valiente para superar el pasado. ¿Qué es lo que pasó con María Magdalena? Fue una de las primeras en ver a Jesucristo después de la resurrección. ¿Se dan cuenta? Y eso está en Mateo capítulo 28 del 9 al 10. Fue una de las primeras mujeres en ver a Jesucristo después de la resurrección. Fue una mujer que mostró un gran crecimiento en Dios, un verdadero retrato de transformación que Dios puede lograr en la vida de las personas cuando existe determinación, cuando existe esta valentía para superar el pasado. Pero obviamente si son del tipo de mujeres, que todo el tiempo está recordando el pasado, es que me ha dicho, es que no me ha dicho, es que esto, es que lo otro, pues obviamente nunca van a tener esta determinación y esta valentía. Por eso la valentía es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles, porque no va a ser algo sencillo de hacer, porque no va a ser algo fácil de hacer. En el momento en el cual te viene el pensamiento, tú tienes que reprenderlo y continuar firme en lo que tú estás haciendo. Pero si obviamente sigues viviendo en el pasado, o eres como un ciclo, no faltan las hermanitas que son el aro, ¿no? Como un ciclo que van, otra vez están en la cúspide de Dios, su presencia y todo eso, y vuelven a caer. Otra vez el mismo pecado. Y están cada año con el mismo problema, y todos los años tienen el mismo problema. Eso no fue lo que le pasó a María Magdalena. Ella logró superar el pasado. Por eso obviamente la actitud, esta tercera actitud que nosotros queremos rescatar de esta mujer, obviamente es la valentía. Amén. Cuarta actitud que nosotros queremos rescatar de diferentes mujeres de la palabra: la sabiduría de Miriam para superar las crisis. La sabiduría de Miriam para superar las crisis. El faraón ordenó a matar a los niños varones judíos que estaban naciendo en esa época, en la época de Moisés. Y eso está en Éxodo capítulo 1, verso 22. Esa orden puso en riesgo la vida de Moisés, que aún era bebé. Pero la sabiduría de la madre de Moisés y de Miriam, la hermana de Moisés, le salvó la vida, pero no fue nada sencillo. Pero la actitud que nosotros queremos rescatar es esta sabiduría que ella tuvo. No pensó en su propio bienestar, no pensó en lo que era más cómodo para ella, sino más aún buscó lo que era correcto delante de Dios. Vino una sabiduría de Dios a ella que le hizo tomar las decisiones que ella tomó. Y obviamente acompañada de esta sabiduría de Dios, vino el favor de Dios. Y es importante analizar esto. Acompañada a la sabiduría de Dios, vino el favor de Dios. ¿Pero qué es sabiduría como tal? Sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. La facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Amén. Estábamos diciendo que acompañada de esta sabiduría que tuvo Miriam, le siguió el favor de Dios. Miriam mostró una sabiduría grandiosa de los cielos al seguir al niño que fue colocado en una cesta en el río, luego convenciendo a la hija del faraón para que entregue ese niño al cuidado de la propia madre de Moisés, para que lo cuidara durante un tiempo. ¿Se dan cuenta? O sea, si bien el faraón había ordenado que tenían que morir todos esos niños, que tenían que morir todos esos pequeños, pues obviamente
En este caso Miriam no solamente se metió ahí, se escondió, persiguió todo el cesto, que me imagino que ha sido en una corriente, en este río que ha sido bastante fuerte, y de repente se ha metido por ahí, podían matarle en el proceso, pero aún así se ha arriesgado todo esto, ha sido muy sabia, y al momento en el cual se ha encontrado con la hija del faraón, pues obviamente le ha propuesto, le ha dicho que yo conozco una mujer que puede cuidarlo, y al final terminó Moisés creciendo juntamente con su madre. Y obviamente el favor de Dios se manifestó, pero gracias a que Miriam decidió por la sabiduría de Dios. Y esa es la actitud que nosotros queremos rescatar de Miriam. La actitud que nosotros queremos rescatar y la actitud que quiero que ustedes rescaten como mujeres de Miriam es el tema de la sabiduría. Para que en verdad no se hagan las cosas de acuerdo a nuestra comodidad, como nosotros pensamos. Es que en mi entorno dicen una cosa, en el entorno de esa época decían que todos los niños tenían que morir. ¿No ve? Entonces no nos adecuemos al entorno, sino nos adecuemos a lo que Dios está diciendo. ¿Y qué es lo que dice Dios con respecto a lo que tú estás viviendo? Y obviamente en este punto, pues, sujetarnos a la sabiduría de Dios y decir, bueno, pues, como decía María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Tu voluntad se manifiesta en nuestras vidas. Pero tomando esta actitud de sabiduría, para que en verdad nos acompañe el favor de Dios. Amén. Miriam salvó la vida de Moisés con la sabiduría con la que llevó las situaciones adversas que estaba pasando, confiando en Dios y dejándose guiar por él. Logró ser un instrumento de bendición para la vida de Moisés, un instrumento de salvación en este caso, porque Moisés tenía que morir juntamente con todos los niños en esa época. Pero esta sabiduría obviamente desencadenó que en este caso Miriam pueda superar esta crisis que estaba viviendo. Como mujeres obviamente tienen que aferrarse a la sabiduría de Dios. Como mujeres, ¿qué es lo primero que hacen cuando están viviendo una crisis? Siguen la intuición, pero esa intuición, ¿qué pasa si se equivoca? Obviamente cuando uno está siguiendo la intuición, creo que era lo correcto, pero me equivoqué, ya pues ni modo, me equivoqué. ¿Me entienden? Pero tienen que tomar en cuenta que si obviamente nos aferramos a la sabiduría de Dios, no va a haber ese tipo de errores. Por más riesgos que nosotros podamos por más riesgo que podamos traer a nuestra vida. Y obviamente es en este momento donde nosotros tenemos que dar un respiro y obviamente analizar y tomar decisiones sabias en Dios. No llevadas por nuestra intuición, no dejadas llevar por la crisis, no se dejen llevar por todo esto, porque al final pues les va a impulsar a tomar decisiones impulsivas, decisiones del momento que luego no van a saber qué hacer. ¿Se dan cuenta? Pero obviamente si toman decisiones con la sabiduría de Dios, con esta sabiduría con la que Miriam superó esta crisis, pues obviamente vas a poder superar esa crisis que tú estás pasando, y te aseguro que no estás pasando la misma crisis que tuvo que pasar Miriam, por ejemplo. No estamos viviendo en una época en la cual pues han ordenado que todos los niños tengan que morir y tú tienes que ocultar a tu niño, tú tienes que ocultar a tu bebé, tú tienes que ocultar el fruto que tú tienes porque no te lo quiten. No estamos viviendo eso, en otros países sí se vive. Pero tenemos que tomar en cuenta el tema de que en sabiduría con Dios podemos tener este favor de Dios para que en verdad esta crisis, este conflicto, esta situación adversa que puedas estar pasando, pues obviamente llegue a una solución. Amén. Este punto es muy importante porque la mujer ha sido diseñada para hacer muchas cosas al mismo tiempo. El cerebro de la mujer, el diseño de la mujer ha sido diseñado para hacer muchas cosas al mismo tiempo. El del hombre es diferente, no es que es más limitado, pero el hombre hace una cosa o hace dos cosas al mismo tiempo, pero no las hace con la misma entrega o con la misma plenitud que las hacen las mujeres. La plenitud puede ser 5 o 6 cosas al mismo tiempo, pero el hombre va a buscar una excelencia, va a buscar concentrarse tanto en algo que está haciendo porque lo quiere hacer grande, lo quiere hacer bien, lo quiere hacer perfecto. ¿Se dan cuenta? Pero lo malo es que en esa mentalidad en la cual como mujer, digamos, ustedes buscan hacer diferentes cosas al mismo tiempo, lastimosamente viene acompañada de la mano de él, es que yo todo lo puedo, es que puedo hacer todas las cosas al mismo tiempo, es que puedo hacer esto también, es que puedo hacer este otro también. Pero ¿qué pasa si
Dios no quiere que hagas eso. Por eso tenemos que aferrarnos a la sabiduría de Dios y tener esa actitud de sabiduría. Ustedes como mujeres tengan esa actitud de sabiduría para saber reconocer qué cosas no pueden hacer ustedes o no tienen que hacerlo ustedes. Por ahí pueden hacerlo, pero no tienen que hacerlo ustedes. Y puede hacerlo, no sé, otra persona, otra mujer, una amiga, o también el esposo, el papá, el hermano, que no necesariamente es ustedes. ¿Se dan cuenta? Pero obviamente esas decisiones van a poder verse, van a poder manifestarse cuando estamos en la sabiduría de Dios. Si obviamente estamos pensando que todo lo podemos, es que yo puedo hacerlo todo, es que yo todo puedo hacerlo, pues entonces ya cuando menos estemos pensando ya lo vas a haber hecho y bueno, pues te salió mal algo o no pudiste o te lastimaste en el proceso y pasó algo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces es importante tomar esto en cuenta, la actitud de sabiduría en este caso que tuvo Miriam para superar estas crisis. Siguiente actitud que nosotros queremos rescatar de una de las mujeres que ha trascendido hasta el Nuevo Testamento. El temor de Dios que tuvo la prostituta Rahab. Y uno dice, pero ¿cómo vas a hablar de la prostituta Rahab? ¿Qué actitud podemos rescatar de ella? Rahab es mencionada en la Biblia como prostituta y la Biblia no lo esconde. No dice, no, por favor, no hablaremos de ella, está en la genealogía de Jesús, ¿cómo vas a hablar de ella que era prostituta? La Biblia no esconde eso porque la Biblia no tiene cosas ocultas. La Biblia anda en luz con todo. ¿Ella fue prostituta? Sí, pero fue una de las mujeres que tuvo tanto temor de Dios que apareció dentro de lo que es la genealogía de Jesús. Y rescata eso, que a pesar de que estuvo en ese pecado, pues a pesar, eso no la condicionó a que tenía que ser igual que la gente que le rodeaba, que donde ella estaba viviendo. Sino más aún, no fue esa la condición, sino que se aferró tanto a Dios que terminó siendo una persona que inclusive es mencionada en el Nuevo Testamento. La Biblia no esconde lo que era ella, pero tampoco esconde el cambio que está ocurriendo en su corazón. Ella protege en su casa a los espías de Israel y nos muestra que tuvo un gran temor de Dios. Toda esta historia está en Josué capítulo 2. Todo este temor de Dios que ella tuvo llevó a que no solamente reconociera a estos espías, sino que también los ocultara. ¿Qué hubiera pasado si encontraban a estos espías en su casa? Obviamente lo hubieran matado, porque eran espías que estaban viniendo a ver cómo era el lugar, qué iba a pasar, porque necesitaban analizar todo eso, el campo enemigo, porque iban a venir a tomar ese lugar. Y obviamente si los encontraban porque vinieron a buscar, ¿dónde están? No sé, creo que se han ido por allá, vayan más bien a buscarlos. Y obviamente ella los guarda, los protege en su casa, porque tuvo este temor de Dios. Estos son siervos de Dios. Y es importante entender que tenemos que tener una actitud de temor de Dios. Como mujeres tienen que tener la actitud de temor de Dios. Y obviamente va de la mano con el tema de sabiduría, va de la mano con el tema de la valentía, va de la mano con el tema de la perseverancia y la humildad, tener ese temor de Dios. ¿Pero qué es el temor de Dios? En una prédica resumían el temor de Dios como amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es el temor de Dios. Para que termines haciendo aquello que Dios ama. No solamente conocer, sí sé que esto está mal delante de Dios, sé que esto le lastima a Dios, pero igual lo hago. No, sino tener ese temor de Dios es voy a amar lo que Dios ama y voy a hacer eso. Y voy a aborrecer lo que Dios aborrece. Él aborrece el pecado, aborrece que tu sí no sea sí, que tu no sea no. Entonces, por lo tanto, no lo voy a hacer así. Y al tener esta actitud de temor de Dios, considerando que Rahab vivía en un pueblo pagano, la declaración que ella hace muestra cuán grande fue el temor de Dios que ella tenía. Tan grande fue esa actitud frente a Dios que, como les decía en un principio, formó parte de la genealogía de Jesucristo. Y eso podemos verlo en Mateo capítulo 1, verso 5. Y es mencionada ahí cuando están mostrando todos los nombres de la genealogía de Jesús, hasta que llegan a José. Ahí es mencionada Rahab. Y es importante tomar en cuenta esto. Ese temor de Dios te va a llevar a que en verdad busques hacer las cosas que Dios ama, que a Dios le gusta, esas cosas que a Dios le agradan. Y al final, pues, es lo primero que tenemos que hacer, lo principal que tenemos que hacer nosotros.
Obviamente ustedes como mujeres tienen que buscar hacer lo que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama? Dios no ama que tú estés tomando todas las decisiones en tu casa, por ejemplo. Porque Dios ha creado el diseño familiar para que el esposo sea la cabeza del hogar. Y cuando obviamente la esposa invierte este diseño y la esposa es quien decide todo en la casa, quien toma el control de la casa, pues obviamente es un diseño invertido y la palabra nos dice que va a venir maldición sobre esa casa. Todo eso se enseña en el entrenamiento, alineamiento. Pero ¿qué pasa cuando en verdad tú estás sujeta a tu marido? Es que mi esposo no es cristiano. Pero igual, ¿qué es lo que Dios ama? Hay un diseño familiar. Y obviamente respetando ese diseño familiar, pues terminas, pues Dios viene a su favor, terminará convirtiendo a tu esposo a la cabeza de hogar, pero obviamente haciendo todas las cosas en ese temor de Dios. ¿Qué es lo que Dios le gusta? ¿Qué es lo que Dios ama? Dios ama la verdad, entonces no estarás en doble ánimo, no estarás murmurando, diciendo, chismeando, y luego delante de la gente, pues es con tu cara sonriente, como si todo estuviera bien. ¿Se dan cuenta? Entonces no estarás con ese doble ánimo, con esa doble actitud, con cosas ocultas. Dios no ama lo oculto. Dios ama la luz. Él es luz. Por lo tanto es importante tomar en cuenta eso, que cuando tienes esta actitud de temor de Dios, pues vas a amar lo que Dios ama y vas a aborrecer lo que Dios aborrece. Y obviamente si en algún momento hay pecado por ahí, tienes que aborrecerlo, tienes que confrontarlo, tienes que exhortarlo, pues lo vas a hacer y obviamente vas a tener el respaldo de Dios, porque estás amando lo que Dios ama y estás aborreciendo lo que Dios aborrece. ¿Se dan cuenta? Y es importante tomar esto, porque como mujeres, ustedes tienen que tener ese temor de Dios para hacer lo que a Él le agrada, como a Él le agrada, cuando a Él le agrade. ¿Se dan cuenta? Ustedes como mujeres son o no son impacientes con algunas cosas. ¿Son o no son impacientes con algo? Es que lo quiero ya, es que ya debería estar. Por su mismo diseño, Dios les ha creado para que sean esa ayuda idónea. Dios les ha creado capaces, Dios les ha creado perfectas. ¿Se dan cuenta? Y Dios todo lo que lo hace hermoso, todo lo que lo hace perfecto es útil. Dios les ha creado útiles y ustedes se sienten inútiles cuando no pueden hacer algo y obviamente quieren hacerlo ya. Pero lo principal que tienen que hacer en ese momento es tener ese temor de Dios, decir, ok, me corresponde a mí hacerlo. Por ahí no tienes que hacerlo tú. Y ya te sientes ahí frustrada, te sientes, no sé, pues exasperada porque no puedes hacerlo y quieres hacerlo. ¿Se dan cuenta? Y obviamente terminas luego haciendo cosas que Dios no te ha llamado que hagas. Y es por eso que que rescatamos esta actitud que tuvo Rahab. ¿Me entienden? Del temor de Dios. Siguiente, vamos a seguir viendo otra de las actitudes que llama la atención en la palabra y que obviamente es una actitud que tenemos que rescatar y que como mujeres ustedes tienen que tenerlo y es algo que se ha batallado bastante. Obviamente hay el machismo que ha venido a querer someter a la mujer como tal, pero la mujer tiene un liderazgo marcado. ¿Se dan cuenta? En la palabra, cuando nos hablan algunos versos de que la mujer no puede predicar, de que la mujer tiene que estar así, limitaciones que le ponen a la mujer, son para un determinado tiempo específico, para un tiempo específico, para un lugar específico. Pero obviamente muchas doctrinas, muchas congregaciones lo han tomado como una verdad también para ellos y obviamente terminan limitando a las mujeres cuando no es así. La mujer tiene un liderazgo y eso es lo que queremos rescatar en esta actitud. En esta sexta actitud, el liderazgo respaldado por Dios de Débora. El liderazgo respaldado por Dios de Débora. ¿Quién era Débora? Esta mujer valiente apareció por el año 1125 a.C. Gozaba de una excelente reputación como profeta y como juez. El pueblo de Israel se hizo más civilizado, seguro y más temeroso de Dios a causa del liderazgo de Débora. ¿Se dan cuenta? Todo esto pasó a causa del liderazgo de Débora. Y obviamente no queremos decir en esto que se desata un matriarcado, ya, porque la mujer es la que va a dominar, la mujer es la que tiene que tomar el control, la mujer es la que tiene que recuperar su liderazgo. Y es que lastimosamente, como en mucho tiempo el machismo ha tomado el control y la mujer ha estado tan replegada, ha estado tan sumisa, ha estado tan callada, ha venido un estallido por completo donde las que eran oprimidas ahora han terminado siendo las opresoras.
Y ahí se ha despertado todo lo que es un matriarcado, donde ahora las mujeres son las que gobiernan, y se ha levantado todo el feminismo, y que tenemos que estar nosotros, tenemos que tomar el control, y que al final, si es mi cuerpo, yo puedo decidir si aborto o no aborto, cuando eso no marca dentro de lo que es el liderazgo que Dios te ha dado. Así como el hombre es un liderazgo, es una autoridad que le ha dado, sí, pero en un equilibrio. Porque si ya nos vamos a alguno de los extremos, terminamos corrompiendo el diseño de Dios. Lo mismo con el tema del liderazgo de la mujer. Si terminamos prohibiendo, es que no puede hacer esto, no puede hacer el otro, estamos corrompiendo ese diseño de Dios, porque Dios ha creado a la mujer capaz, la ha habilitado para que pueda asumir ese liderazgo. Si no, no tendríamos el ejemplo en la palabra de Débora. ¿Me entienden? Entonces no tendríamos este ejemplo. Y más aún si nos vamos al otro extremo, donde entonces las mujeres tienen que tomar el control, es que ahora sea una época en las mujeres que gobiernen y todo eso. Entonces nos vamos al otro extremo también, donde ahora las mujeres tienen el control de su propio cuerpo, de sus decisiones, de todo lo que tienen que hacer. No es así. Dios es un Dios de equilibrio. Y obviamente podemos ver cómo se movía este equilibrio dentro de lo que es la vida de Débora. El pueblo de Israel se hizo más civilizado, decía, seguro y más temeroso de Dios a causa del liderazgo de Débora. ¿Pero qué es el liderazgo? Buscaba diferentes definiciones para poder resumir lo que es el liderazgo como tal. Y me llamó la atención una de las definiciones: cualidad de aquella persona capaz de direccionar dando el ejemplo. Eso es el liderazgo. Cualidad de aquella persona capaz de direccionar dando el ejemplo. El líder no es el que ordena simplemente. El líder es el primero en dar el ejemplo, en decir, ya ok, yo lo he hecho, también tú lo puedes hacer, vamos, lo haremos juntos. Liderazgo, cualidad de aquella persona capaz de direccionar dando el ejemplo. Y es importante porque la visión profética de Débora era exacta y mostró un liderazgo decisivo en los asuntos militares. Débora era claramente una mujer líder destacada, respetada y bendecida por Dios. No tuvo miedo de decir lo que Dios le mostró. Y a veces uno espera que Dios te muestre cosas bonitas, ¿no ves? Sí, vamos a ganar, vamos a ir a la victoria. ¿Qué le mostró a Débora? Vamos a perder. Eso le mostró a Débora. Y tenía que decirlo a la gente, vamos a perder la guerra. ¿Se dan cuenta? Y obviamente ese liderazgo respaldado por Dios hizo que ella obedezca, que ella hable, que ella diga, ok, vamos a perder la guerra. Pero ¿qué pasó en eso? Como Dios tenía el control, como Dios estaba respaldando este liderazgo que le había entregado, pues obviamente terminaron, quieras o no, terminaron ganando. Porque al final, si leen la historia de Débora como tal, pues van a ver cómo terminaron inclusive matando al enemigo que los estaba persiguiendo. Pero no los mataron ellos. Ese fue el punto. Ellos no lo mataron. Sí, es importante tomar esto en cuenta, que el liderazgo a veces nos va a direccionar a algo que tal vez no nos agrade, no nos guste, pero que es lo mejor delante de Dios. Y como mujeres tienen que tomar esa decisión de hacer no aquello que les agrade, que sea cómodo para ustedes, sino que sea lo que Dios está marcando, lo que Dios está estableciendo. Y cuando obviamente una mujer decide asumir este liderazgo que Dios ya les ha puesto a cada una de ustedes, pues obviamente termina siendo la voluntad de Dios, termina buscando cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que haga con respecto a este tema, con respecto a este otro tema. Y obviamente pues tarde o temprano pues la autoridad y ese liderazgo que Dios ha puesto en ti termina sobresaliendo tanto que la misma gente, tu mismo alrededor te va a empezar a respetar por los frutos que van a ver en ti. ¿Se dan cuenta? No por el tema de que estés, ¿cómo te puedo decir? De que estés oprimiendo, de que estés mandoneando, de que estés gritando, no, sino por la misma autoridad. No vas a necesitar ni siquiera decir nada, pero ya tu misma presencia va a marcar la autoridad. No sé si conocen esa presencia cuando, no sé, pues entra una mujer que es, no sé, pues puede ser embajadora, puede ser representante de algún lugar. Entra y es como una autoridad, hasta su porte, su forma de vestir, su forma de hablar. ¿Se dan cuenta? Entonces ya es diferente porque ya es ese liderazgo que está marcado, que está emanando de ella. Cosa que tú no te puedes acercar, como decimos acá en Bolivia, a changuearla, digamos, ¿no ve? Oye, ¿cómo es? No, porque esa misma autoridad, ese mismo liderazgo te va a hacer inclusive que tú respetes a esa persona.
¿Se dan cuenta? Pero es un liderazgo marcado, es un liderazgo respaldado por Dios. Cuando se hace, obviamente, las cosas que Dios quiere que se hagan. Por eso no es solamente una actitud la que se quiere rescatar en este taller. Sí, que todas las mujeres sean humildes como fue humilde María. No, sino que también tiene que venir de la mano de la perseverancia que tuvo Ana. Que también vaya de la mano de la valentía que tuvo María Magdalena. Que también vaya de la mano de la sabiduría que tuvo Miriam. Del temor de Dios que tuvo la prostituta Rahab. Pero también de ese liderazgo respaldado por Dios de Débora. ¿Se dan cuenta? Para que haya un equilibrio. Para que haya un equilibrio en todo esto. Y obviamente si hablamos como por etapas, no es que les voy a poner como escalones, ¿no? Primero es la humildad, luego es, ¿qué era el segundo? Luego es la perseverancia, luego es la valentía. No, si ya personalmente tú quieres ponerlo como escalones, ya ve tú qué es lo que Dios te va a poner. Pero que hayan estas 7 actitudes en ti, estas 6 que hemos visto ahora, para que en verdad esta 7ª actitud se pueda manifestar en toda plenitud en ti. ¿Y cuál es esta 7ª actitud que la palabra nos habla? El carácter de la mujer virtuosa de Proverbios. Cuando en Proverbios nosotros leemos la mujer virtuosa, y en el Día de la Madre siempre leemos, ¿no ve? Los capítulos de la mujer virtuosa o el capítulo de la mujer virtuosa, los versos de la mujer virtuosa. Decimos, sí, todas las mujeres van a ser así, las mamás son así. Esto no nació pues en el invento de nadie, es que había una mujer que era así. Y obviamente han escrito las cualidades que esta mujer tenía. Y lo que queremos rescatar es de este carácter, el carácter que tuvo la mujer virtuosa que nos habla Proverbios. Los últimos versículos del libro de Proverbios están dedicados a alabar el carácter de una mujer que no tiene nombre, pero que bien podría ser alguna de las grandes mujeres de Dios que existieron y existen en nuestro tiempo. El carácter de la mujer virtuosa. ¿Pero qué es carácter? ¿Qué significa carácter? Conjunto de rasgos, cualidades que indican la naturaleza propia de una manera de pensar, de una manera de actuar, de una persona por los que se distingue de las demás. Voy a volver a leer. El significado de carácter es un conjunto de rasgos, cualidades que indican la naturaleza propia de una manera de pensar y actuar de una persona por lo que se distingue de las demás. Por lo tanto, te digo a ti, mujer, has sido llamada a sobresalir. Esta esencia que hay dentro de ti para sobresalir es de Dios. Pero no es de Dios cuando tú quieres sobresalir diciendo es que yo soy la más bonita del grupo. Es que yo soy la que tiene los mejores chismes. Los chismes a última hora, la última noticia del momento. Este es el chisme del momento. Dios no quiere que sobresalgas de esta manera. Dios quiere que sobresalgas por este carácter de la mujer virtuosa. Que la gente cuando te mire diga, wow, sí, esa mujer en verdad es una mujer de Dios. ¿Se dan cuenta? Que digan, wow, sí, ella es una madre excepcional. No porque la gente lo diga. Porque obviamente va a pasar esto si en verdad tienes un carácter de la mujer virtuosa. Va a ser algo que la gente va a distinguir, que la gente va a notar. Pero no lo haces por eso. Si no lo haces, porque obviamente es parte de tu esencia. Cuando en tu esencia está el hecho de que tengas humildad, tengas perseverancia en lo que estás buscando delante de Dios, tengas valentía, tengas sabiduría, tengas temor de Dios, tengas ese liderazgo respaldado por Dios, pues obviamente va a emanar esto de ti, esta virtud que Dios te va a regalar, estas virtudes en diferentes áreas de tu vida, que vas a cuidar de tu esposo, de tus hijos, vas a velar en la noche porque tengan que comer, vas a hacer cosas y todo lo que hagas con tus manos. Hay tantas cosas que nos dice el verso de la mujer virtuosa, los versos de la mujer virtuosa. Y te van a decir todo esto, obviamente, si has decidido que tu carácter sea esto, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios te está mandando hacer. Saber reconocer en el lugar en el que tú estás, no buscar usurpar ningún otro puesto, ningún otro lugar o tomar el mando de tu casa, no, sino saber dónde estás, pero sabiendo también que tú también, junto con tu esposo, ambos son los sacerdotes del hogar.
pero también sabiendo que tu esposo es la cabeza del hogar y que tú eres la ayuda idónea. ¿Se dan cuenta? Y es importante entender esto porque como mujer virtuosa, cuando es parte de tu carácter, es tu esencia esto, pues es Dios mismo obrando en ti. La gente va a empezar a ver el amor que Dios tiene a la gente a través de ti. El carácter de esta mujer presenta virtudes en el cuidado de la familia, del marido, de los hijos, de la forma honesta y dedicada con la que trabaja, en el ejemplo que da al prójimo, denotando la sabiduría con la cual vive su vida. ¿Se dan cuenta? Porque Dios ha llamado para que la mujer sobresalga, para que la mujer llame la atención. Pero es diferente cuando una mujer llama la atención por estas cualidades y por estas virtudes, a que llame la atención por el escote, a que llame la atención por la ropa que se ha puesto, por su forma de hablar, por su forma de relacionarse con la gente. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante que como mujeres ustedes analicen cada una de estas actitudes. Y en verdad, si no tienen las 7 actitudes, busquen tener esas 7 actitudes. Si ya tienen alguna, sí, ya tengo esta, ya tengo la otra, entonces en verdad busquen tener estas 7 actitudes. Para que en verdad no solamente Dios sea glorificado, sino que sean ese testimonio de Dios por donde quiera que vaya. No hagan lo suyo, sino hagan lo que Dios quiere hacer a través de ustedes. Amén. Dios te ha creado hermosa, pero las tinieblas se darán el trabajo de que termines con actitudes incorrectas que corromperán el diseño de Dios. Al ver todas estas diferentes actitudes, te invito a examinar cada una de ellas, a retener lo bueno y a alejarte de toda clase de maldad. Amén. Tú misma con Dios, con el Espíritu Santo, te confrontas y digas, ok, ¿soy una mujer perseverante? ¿Soy una mujer humilde? ¿Soy una mujer valiente? ¿Soy una mujer sabia? ¿Soy una mujer que tiene temor de Dios? ¿Soy una mujer líder? ¿Soy una mujer con carácter? ¿Con ese carácter de la mujer virtuosa? Amén. Y esa es una evaluación que cada una de ustedes tiene que hacer. Ahí si nos estás viendo por internet, es una evaluación que cada una de ustedes tiene que hacerse. Para que en verdad, si hay algo que te has dado cuenta que en verdad por ahí el tema de tu liderazgo no está bien desarrollado, por ahí no eres líder, estás bien calladita, no sé, pues por ahí hay mucho machismo a tu alrededor, entonces sabes con qué tienes que batallar, pelear. Por ahí el tema de la humildad, por ahí el tema de la sabiduría. Conocemos que muchas mujeres son valientes. ¿Cuántas mamás son valientes por todo lo que han tenido que enfrentar, que soportar, que confrontar? Son valientes, son mujeres valientes que han decidido por la familia, que han decidido por los hijos, han decidido por el esposo. Son valientes porque han luchado por sus generaciones. Pero no son sabias en muchas decisiones que toman. ¿Me entiende? No es para que resalte, sí, yo tengo una de las 7 actitudes y ya, no, para que tengas las 7 actitudes. Para que tengas sabiduría, tengas valentía, tengas humildad, tengas perseverancia, tengas temor de Dios, tengas ese liderazgo marcado y tengas ese carácter de la mujer virtuosa. Amén. Cierren sus ojos ahí donde están, por favor. Padre, te damos gracias por lo que tú vas a hacer. Y hoy te pedimos, Dios, por cada una de las mujeres que nos está escuchando acá, por cada una de las mujeres que nos está escuchando a través del internet, para que seas tú, Espíritu Santo, moviéndote en ellas. Espíritu Santo, muévete en ellas, envuélvelas con tu presencia, Espíritu Santo. Y en verdad muéstrales cuál falencia puedan tener, porque sabemos que nosotros, si bien somos pecadores perdonados, pero somos pecadores, Dios. Tenemos falencias, tenemos faltas en nuestra vida, tenemos cosas, Dios, que todavía nos siguen amarrando a este mundo. Y que si bien no somos de este mundo, tenemos que librarnos por completo de esas actitudes, del carácter, cosas con las cuales tú no nos has diseñado. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú moviéndote en cada mujer y mostrándole, convenciendo cualquier actitud incorrecta que puedan tener. Para que no sea el esposo, para que no sea el hijo, para que no sea el papá, no sea ninguna persona, aún la amiga, diciéndole es que tú eres así, es que tú eres así. No, seas tú, Espíritu Santo, poniendo ese convencimiento en cualquier mujer.
para que en verdad entienda, hay en su corazón ese entendimiento, por ahí si hay algo malo, si hay algo incorrecto, o aún así, Espíritu Santo, que seas tú confirmando que en verdad en ellos puede haber valentía, que en verdad en ellas puede haber ese liderazgo, ese carácter, esa humildad, esa perseverancia, esa sabiduría o ese temor de Dios. Y Espíritu Santo, tú seas confirmando en cada una de ellas cualquiera de estas actitudes que ya puedan tener, para que digan: Señor, gracias, te doy toda la gloria a ti porque ya tengo esta actitud, pero voy en busca de estas otras que todavía me faltan. Te doy gracias, Dios, por cada una de las mujeres, Dios. Te doy gracias porque tú las has diseñado como esa ayuda idónea en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, te pedimos también en este tiempo que seas tú sanando sus corazones, que seas tú sanando ese vaso frágil que pudo haberse quebrado por una actitud machista, una actitud soberbia. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú también sanando y curando el corazón de las mujeres, para que en verdad se paren con ese liderazgo respaldado por Dios a hacer lo que tú les has mandado a hacer, para que sean conocidas, Dios, por tener ese carácter de la mujer virtuosa, Padre, para que en verdad en ellas haya la perseverancia de la oración, para que haya humildad en su corazón, Dios, para que tengan una valentía, Padre, y una sabiduría que solamente viene de ti, pero sobre todo haya temor de Dios en cada una de ellas. Te doy gracias, Dios, hoy las bendecimos, Dios, y declaramos, Espíritu Santo, que serás tú trabajando en cada uno de nosotros, en tus hijas y en tus hijos. Serás tú trabajando en cada uno de nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor. Señor, te entregamos esta mañana, te entregamos a las personas que están escuchando esto y te entregamos la Santa Cena, Señor. Te entregamos el pan y el vino, Señor, y así como lo hiciste tú con tus discípulos, repartiendo entre ellos, Señor, lo vamos a hacer nosotros, Señor. Declaramos que así como dice tu palabra, que el que come de mi sangre, el que bebe de mi sangre, come de mi cuerpo, en mí permanece, Señor. Hoy lo declaramos y lo creemos. Te entregamos este acto, Señor, y declaramos que se hace verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bendición poder orar por ustedes. Déjame orar ahí por ti, por tus diezmos y por tus ofrendas, por favor. Padre amado, te damos primero gracias. Gracias por la bendición que tenemos de acercarnos en tu nombre. Gracias por la bendición que tenemos de acercarnos a ti. Padre, hoy venimos, Señor, a darte gracias porque podemos ofrendar a ti. A darte gracias, Señor, porque podemos ver y, como tú lo dices en tu palabra, Señor, ponerte a prueba en nuestros diezmos. Padre, hoy declaramos, Señor, que cada persona que ha diezmado este tiempo, este mes, con lo que ha recibido, Señor, va a ser testigo claro de que tú tienes con ese diezmo autoridad para cerrar todo saco roto, Señor, para cerrar toda boca del devorador sobre ellos. Señor, hoy en el nombre de Jesús declaramos que con ese diezmo el devorador no tiene autoridad de tocar ni sus finanzas, ni su salud, ni su familia, Señor. Gracias, Padre, por las personas que han ofrendado, Señor. Gracias por esa ofrenda. Gracias, Señor, porque esa ofrenda se multiplica al 1000 para el que da y para el que recibe, Señor. Y porque llegará a hacer tu voluntad, ayudar a una persona, Señor, llegará a ayudar una obra, llegará a hacer tu voluntad, Señor. Y gracias, Padre,
Padre, porque esa ofrenda da frutos y fruto en abundancia. Gracias, Señor, por cada persona que ha hecho un pacto contigo y lo está sellando, Señor. Padre, hoy te pedimos que sean esos pactos conforme a tu voluntad hechos. Y, Señor, que sean vistos, claros y palpables, Señor. Que ese pacto que están haciendo contigo tenga autoridad para desatar y para liberar, Señor. Gracias, Señor, porque ese pacto, esa ofrenda y ese diezmo va en contra de todo ataque de brujería, va en contra de todo ataque a las tinieblas, Señor, y va en contra de toda enfermedad en estas familias, Señor. Padre, hoy ponemos en ti, Señor, cada una de las finanzas de los miembros de este equipo, de este equipo tuyo, Señor, de esta congregación. Y gracias, Señor, porque cada uno de las finanzas que están debajo de esta congregación están guardadas en ti y se multiplican al 1000 por uno. No solo porque ellos diezman, sino porque la casa caes en tu presencia también diezma a ti, Señor. Y eso da autoridad para que ninguno sea tocado en pobreza, ninguno sea tocado en falta de prosperidad, ninguno sea tocado, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que esta casa está protegida del devorador, no tiene autoridad sobre nosotros. Declaramos, Señor, que en esta casa caes en tu presencia, Señor, no habrá sacos rotos en sus miembros, sino que todo caerá y se multiplicará, Señor. Los sacos no tienen agujero, el dinero no se pierde, Señor, sino se multiplica, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque veremos obras grandes en cada uno de nosotros, multiplicado nuestras finanzas, multiplicada nuestra prosperidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo de gran bendición. Queremos invitarte todos los domingos a las 10:30 de la mañana a nuestra reunión general para que puedas estar compartiendo con nosotros un tiempo de adoración, un tiempo de palabra, prédica, enseñanzas, oraciones, un hermoso tiempo en familia con cada uno de nosotros. De igual forma queremos invitarte los domingos a las 9:30 de la mañana. Tenemos la transmisión de nuestra reunión para niños, un tiempo para niños con enseñanzas, videos, animaciones, manualidades, canciones, un tiempo en verdad de gran bendición para nuestros pequeños en Kids en tu presencia, así que les invitamos todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Queremos recordarte que puedes hacernos llegar tu diezmo, tu ofrenda a través de la cuenta de Tigo Money que puedes ver en pantalla o a través de la cuenta de la congregación en el Banco Económico. Te invitamos para que puedas estar también al tanto con todas las transmisiones que nosotros tenemos los días lunes y los días martes a través de las redes sociales, a través del Facebook, así que te invitamos para que puedas estar conectado con todas las actividades, con todo lo que va a venir más adelante. Te damos gracias por habernos acompañado en este tiempo. Queremos bendecir tu vida, queremos darte gracias por haber compartido en este tiempo y recordarte las enseñanzas, recordarte las prédicas, recordarte todo lo que se ha hablado en este día para que en verdad lo puedas escudriñar, para que lo puedas poner en práctica y para que en verdad pueda dar fruto y fruto en abundancia en tu vida y en la de tu familia. En el nombre de Jesús, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.